En un pequeño pueblo polvoriento del oeste de Texas, donde el sol ardía como un hierro al rojo vivo y los vientos susurraban secretos entre los cactus, todos temían a la viuda de negro. Se llamaba Elena, aunque nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. Vestida siempre con un luto eterno, su figura esbelta se deslizaba por las calles como una sombra fugaz, y los rumores la seguían como un enjambre de avispas. Decían que había maldecido a su esposo, un minero que murió en un accidente trágico hace 15 años, y que desde entonces, cualquiera que se acercara demasiado a ella terminaba envuelto en desgracias. Cultivos marchitos, ganado enfermo, o peor aún, corazones rotos que nunca sanaban. Los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres al verla pasar, y los hombres desviaban la mirada, murmurando oraciones apresuradas. Elena vivía en una cabaña solitaria al borde del desierto, rodeada de un jardín marchito que nadie entendía cómo sobrevivía en esa tierra árida. Pero un día, un ranchero solitario llamado Jack Harlan, que había pasado 12 años en aislamiento voluntario en su rancho remoto, decidió romper el silencio que envolvía al pueblo. Y todo comenzó con una simple palabra: hermosa. Jack no era un hombre de muchas palabras. Alto y curtido por el sol, con manos callosas de años arreando ganado y reparando cercas bajo tormentas implacables, había perdido a su esposa en un parto complicado 12 años atrás. Desde entonces, se había encerrado en su mundo de soledad, criándose a sí mismo como a un lobo herido. El rancho Harlan era un lugar olvidado, con pastizales que se extendían hasta donde la vista se perdía, y un viejo establo que crujía con el viento. Jack rara vez bajaba al pueblo, solo para comprar provisiones esenciales: harina, municiones y un poco de tabaco para sus noches interminables. Los vecinos lo miraban con una mezcla de lástima y respeto. Era un hombre roto, pero fuerte, como las raíces de un mezquite que se aferran a la tierra seca. Nadie esperaba que él, de todos, fuera quien desafiara la maldición de la viuda de negro. Pero la vida, en su impredecible sabiduría, tiene formas de unir a los desamparados. Todo empezó una tarde de otoño, cuando las hojas de los pocos árboles del pueblo comenzaban a teñirse de oro. Jack cabalgaba de regreso a su rancho después de una visita al almacén general, su caballo trotando perezosamente bajo el peso de las alforjas llenas. El camino serpenteaba cerca de la cabaña de Elena, un atajo que la mayoría evitaba por superstición. Pero Jack, ajeno a los chismes o tal vez demasiado cansado para importarle, tomó ese sendero. Fue entonces cuando la vio, Elena arrodillada en su jardín, arrancando malezas con manos enguantadas de negro, su velo ondeando como una bandera de luto eterno. El sol poniente la iluminaba de tal manera que su silueta parecía etérea, casi angelical. Jack detuvo su caballo, y por primera vez en años, sintió un tirón en el pecho, un eco de algo que creía muerto. Sin pensarlo, descendió y se acercó a la cerca desvencijada. «Buenas tardes, señora», dijo con voz ronca, quitándose el sombrero polvoriento. Elena levantó la vista, sus ojos oscuros como pozos profundos, y por un momento, el mundo se detuvo. «No se acerque», murmuró ella, su voz un susurro quebrado. Pero Jack, con una sonrisa torcida que no usaba desde hacía una eternidad, respondió: «Solo quería decir que su jardín es el más hermoso que he visto en esta tierra seca. Y usted es hermosa». Las palabras colgaban en el aire como una promesa inesperada, y Elena se quedó paralizada, como si nadie hubiera pronunciado algo así en toda su vida. El pueblo entero se enteró al día siguiente. La noticia corrió como fuego en la pradera. El ranchero solitario había hablado con la viuda de negro, y no solo eso, la había llamado hermosa. Los murmullos se convirtieron en un torbellino de especulaciones. «¿Está loco Jack? No sabe de la maldición», decían en la barbería. Las mujeres chismorreaban en el mercado, prediciendo que el rancho Harlan se secaría como un hueso al sol. Pero Jack, indiferente a las habladurías, regresó al día siguiente. Llevaba un saco de semillas que había comprado en el pueblo, variedades resistentes al desierto, flores silvestres y hierbas aromáticas. «Pensé que le podrían gustar», dijo, extendiéndolo sobre la cerca. Elena lo miró con desconfianza, sus manos temblando ligeramente. «¿Por qué hace esto? Todos me temen».
Debería usted también. Jack se encogió de hombros, sentándose en una roca cercana. He pasado 12 años solo, señora. La soledad me ha enseñado que el miedo es solo una sombra. Y las sombras se disipan con un poco de luz. Esa fue la primera grieta en la armadura de Helena. Poco a poco, comenzaron a conversar. Al principio, frases cortas sobre el clima y el suelo árido, pero pronto, se adentraron en territorios más profundos. Helena reveló fragmentos de su pasado, como pétalos cayendo de una flor marchita. Su esposo, Miguel, no había muerto por una maldición, sino por un derrumbe en la mina causado por la negligencia de los dueños. Ella lo había amado con una pasión que consumía, y tras su muerte, el pueblo la culpó sutilmente. Decían que su belleza era un imán para la desgracia, que su luto eterno atraía espíritus malignos. Me convertí en la viuda de negro porque el color me protege, confesó una tarde, mientras plantaban las semillas juntas. Es mi escudo contra el mundo que me rechaza. Jack escuchaba en silencio, sus ojos azules suavizándose con cada palabra. Él, a su vez, compartió su propia carga, la pérdida de su esposa, Sara, y el hijo que nunca llegó a nacer. 12 años solo, Helena. 12 años culpándome por no haber estado ahí, por no haberla salvado. En esos momentos, se producían giros inesperados. Un día, mientras cavaban la tierra, encontraron un viejo relicario enterrado, con una foto descolorida de Miguel y Helena en su boda. Helena lloró por primera vez en años, y Jack la abrazó, un gesto simple pero profundo que nadie en el pueblo habría imaginado posible. A medida que los días se convertían en semanas, el jardín de Helena florecía de manera milagrosa. Las semillas de Jack brotaron en un tapiz de colores vibrantes, rojos intensos de amapolas del desierto, azules suaves de salvias, y amarillos dorados de girasoles que desafiaban el sol implacable. El pueblo notó el cambio, y con él, comenzaron a cuestionar sus miedos. ¿Será que la maldición era solo un cuento?, se preguntaban algunos. Pero no todo era paz. Llegó un giro inesperado cuando una tormenta feroz azotó la región. Vientos huracanados y lluvias torrenciales barrieron el desierto, destruyendo cultivos y derribando cercas. El rancho de Jack sufrió lo peor. Su establo colapsó, atrapando a varios caballos, y el techo de su casa se hundió parcialmente. El pueblo, aún receloso, se mantuvo al margen, murmurando que era la maldición de la viuda actuando a través de Jack. Pero Helena no se quedó de brazos cruzados. En medio de la noche, envuelta en su capa negra, cabalgó hasta el rancho Harlan bajo la lluvia incesante. Encontró a Jack luchando solo contra los elementos, empapado y exhausto, intentando liberar a sus animales. «Helena, ¿qué haces aquí? Es peligroso», gritó él sobre el rugido del viento. Ella no respondió con palabras. En cambio, se unió a él, usando su fuerza sorprendente para mover vigas caídas y calmar a los caballos aterrorizados. Juntos, trabajaron hasta el amanecer, sus manos entrelazadas en un esfuerzo compartido. Fue en ese momento de crisis cuando Helena tuvo su profunda realización. Por años, había creído que su presencia traía solo dolor, pero ahora veía que podía ser una fuente de salvación. «Jack, no soy una maldición», sollozó mientras rescataban al último caballo. «Soy solo una mujer que ha sufrido, como tú». Él la miró, el agua corriendo por su rostro, y respondió: «Lo sé, Helena. Siempre lo supe. Eres hermosa, no solo por fuera, sino por el corazón que late debajo de ese negro». Ese acto de compasión mutua fue el clímax emocional. Helena, la temida viuda, salvando al ranchero solitario, y Jack, ofreciéndole no solo palabras, sino un lugar en su vida. Al día siguiente, el sol salió sobre un pueblo transformado. Los vecinos, avergonzados por su inacción, llegaron al rancho con herramientas y provisiones para ayudar en la reconstrucción. Helena estaba allí, ya no como una sombra, sino como una aliada. Las barreras se derrumbaron, las mujeres del pueblo comenzaron a visitar su jardín, pidiendo consejos sobre plantas, y los niños jugaban cerca de su cabaña sin miedo. Jack y Helena no se casaron de inmediato. Eso vendría después, en una ceremonia sencilla bajo un cielo estrellado.
pero su unión simbólica inspiró a todos. El ranchero que había estado solo por 12 años encontró en Elena no solo una compañera, sino un recordatorio de la bondad humana. Y la viuda de negro se despojó gradualmente de su luto, vistiéndose con colores que reflejaban su renacimiento. La historia de Elena y Jack se convirtió en una leyenda en el oeste de Texas, un testimonio de cómo un simple acto de valentía, llamar hermosa a alguien temido, puede desatar una cadena de bondad. En un mundo donde el miedo divide, su relato nos recuerda el poder de la humanidad. La selflessness de extender una mano, la kindness de ver más allá de las apariencias, y la transformación que surge de la compasión. Hoy, cuando el sol se pone sobre los pastizales, uno puede imaginarlos sentados en el porche del rancho, manos entrelazadas, inspirando a generaciones a creer en segundas oportunidades. Porque al final, no son las maldiciones las que definen nuestras vidas, sino los momentos en que elegimos el amor sobre el temor. Y eso, queridos lectores, nos deja con una esperanza eterna. En la vastedad del desierto humano, siempre hay espacio para florecer.